Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a, por cuestiones de tiempo, a empezar con este estudio que vamos a hacer sobre Jesús. Realmente realizar un estudio sobre esto es una tarea vasta y realmente imposible poderla terminar, ya que la persona de Jesús, el ministerio de Jesús, la grandeza de Jesús y los matices son tan vastos que sería imposible para una persona o en sí, para todas las personas, desentrañar completamente. Por eso vamos a hacer realmente tomar algunas notas y apuntes para conocer un poco más quién es Jesús, qué es lo que representa y tener un conocimiento un poco más claro de cómo fue su venida y su ministerio dentro del mundo y lo que viene por venir. En la actualidad, cada vez más se ve la tendencia a desmerecer la persona de Jesús, a dar por sentado que si en el caso de ser reconocida su existencia, que estuvo aquí en la tierra y que vivió como un personaje real y no simbólico, estaría pues determinado a que no ejerció una influencia más allá de lo que medianamente se podría conocer. Pero nosotros, amparándonos en las escrituras, vamos a ver que la persona de Jesús va mucho más allá de lo que un hombre, por muy excelso que pudo existir en la tierra, pudo realizar. La persona de Jesús excede el comportamiento humano natural de un individuo, porque él se muestra como hombre y también se muestra como Dios. Nosotros vamos a dejar ahorita esa historia Volumen. y conocer un poco más acerca de quién es verdaderamente Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, familia? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? No, no les escucho. Ok, faltaría un poco el volumen nada más que lo puedan ubicar para poder empezar ya con el estudio que tenemos de Jesús. No sé si me escucha. ¿Me escuchas? No tengas problemas. Ok, ya está, yo escucho. Ahí nos escuchas. Sí, correcto, ya, sí, ya lo escucho. Ya. Muy bien, ok. Aplázalo, mío. Bueno, sí, vamos a hacer este estudio, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Guillermo, ¿cómo vas? La bebé, dile a la bebé, dile a la bebé. Dios te bendiga. Están Sí, haciendo es que Rillo recién se va a comunicar. Oh, ya, pero bueno, pueden compartir el celular, Sí, hacerlo más pero fácil. él quiere su teléfono, quiere. Sí. Ok, vamos a hacer un estudio acerca de Jesús. ¿Ok? Este estudio nosotros lo vamos a realizar. Si ustedes tienen Biblia en mano sería bueno, si no igual vamos a leer los versículos en los cuales nos vamos a amparar. Yo les indicaba que Jesús, hacer un estudio de Jesús completo, realmente es imposible poderlo completar. La persona de Jesús va mucho más allá del conocimiento que el ser humano puede tener, ya que son tantos los matices de su ministerio y estamos hablando de que alguien que es hombre y al mismo tiempo 100% hombre, pues también es 100% Dios. No ha sido Hola, mitad niña. y mitad Dios. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí Sí, me Sí, claro. sí te escuchamos. Ya, correcto. Entonces, vamos a hacer este estudio esta primera es la primera parte realmente, es la primera parte
que la cual nosotros nos vamos a basar en este estudio en el libro de Mateo. ¿Ok? Entonces, para que sea de mucha mayor comprensión, voy a yo mismo leer cada uno de los versículos para que sea mucho más fácil poder recibir el estudio de parte de ustedes. ¿Ok? Bueno, un interesante el hecho de que el evangelista Mateo empieza en su libro él a reconocer en primer lugar la genealogía de Jesucristo. Para esta costumbre que se tenía de parte de los judíos era específicamente saber todo su árbol genealógico, de dónde ellos habían venido, de qué casa, de qué tribu. Recordemos que eran 12 las tribus que tenían Israel, eran 12 familias, por decirlo de alguna manera. Y estas familias pues iban realizando la genealogía. Iban manejando un registro de cada uno de los nacimientos anteriores y ellos sabían muy bien de dónde venían. Estas genealogías se mantuvieron durante mucho tiempo y en la actualidad ya se ha perdido bastante de aquello después de que hubo la diáspora del pueblo judío, la Segunda Guerra Mundial, fueron dispersados por todo el mundo. Israel se quedó sin un lugar físico. No sé si pones el dedo ahí y te tapa un poquito, Guillermo. Entonces, Israel se quedó sin un lugar físico y perdió toda esa genealogía que tenía en sus libros. Pero Mateo registra en la Biblia la genealogía de Jesús para indicar en primer lugar de que él viene de genealogía como hijo de David y como hijo de Abraham. Podemos nosotros que Abraham, el padre de la fe, aquel que fue escogido para ser cabeza y el inicio del pueblo de Israel, Abraham, como es el llamado el padre de los judíos, verdaderamente se dice en la genealogía de Jesucristo que empieza con Abraham, que engendra a Isaac, y de ahí aparece una serie de hijos, de hijos, de hijos, de lo cual va llegando, y hay algunos casos específicos y también que vienen dentro de esta genealogía, como por ejemplo el caso de Rahab. Recordemos aquella persona que estuvo en Jericó y que ella dio la oportunidad para que pudieran ingresar aquellos espías que dieron la oportunidad para que se pudiera tomar Jericó también en esa época. Dentro de la genealogía de Jesús aparece Boaz, que fue aquel que desposó a Raquel, y Isaí también, el rey David aparece, y también después su hijo Salomón. Después de Salomón aparecen otros personajes como Josafat, aparecen otros personajes como ya Ezequías, Manasés, ya a nivel de mucha genealogía que tiene ahí, hasta Josías, y que van llegando todos estos personajes hasta el punto en que descendiendo específicamente de Abraham, pasando por David, ¿ok? Se toma en consideración algo, que hay 14, y esto lo vemos nosotros en el capítulo 1 de San Mateo, donde dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, fueron o son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. O sea que nosotros podemos, aquí nos explica, desde que nace, desde que llega Abraham, empieza la generación de Abraham, hasta Jesucristo, estuvieron pues 42 generaciones divididas en 3 grupos de 14 y separadas por momentos históricos como la deportación a Babilonia y David como rey también. Entonces, este rey, en este caso, que es
Jesucristo, tiene su genealogía que ampara su linaje y ampara desde el punto de vista natural que es un judío y que tenía que venir del linaje de David. Ahora, nosotros vemos también dentro de ya el nacimiento de Jesucristo, dice pues que José, que era efectivamente judío, obviamente, en el capítulo 19, José, dice, refiriéndose a María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente cuando se enteró que ella estaba en estado de gravidez y estaban estaban desposados. Ahora, les recuerdo que en una tradición judía, cuando una persona se desposaba con alguien, antes del casamiento ya formal y completo, ellos tenían que pasar un año, en este caso, la futura esposa pasaba un año en la casa del esposo, en la casa de familia del esposo, donde ella era instruida acerca de cómo eran las condiciones y de saber cómo ellos vivían en familia, hasta que llegaba el matrimonio en donde ellos ya se despedían de su familia y formaban su propio hogar en su propia casa. Este tiempo de un año también era utilizado, pudiera él construir su propia vivienda, que inclusive era ayudado por otro, ¿no? Entonces, José entiende que él, por boca del ángel, dice, y aquí un ángel se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María su mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que por un lado está la genealogía de Jesús desde el punto de vista humano, viniendo desde Abraham, pasando por David y llegar hasta José, descendiente directo de David. También vemos que desde el punto de vista divino, él es engendrado por el Espíritu Santo según las Escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entonces podemos entender verdaderamente que Jesús era un judío 100%, y también era divino 100%. Después de aquello, de que concibe María y que viene pues a tener a su hijo, entonces se cumple una de las escrituras que tenían que ver en el libro de Isaías, donde que decía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En la actualidad se llama, inclusive algunas sectas pueden llamar a Jesús, y de hecho lo están llamando como un gran maestro, pero no como un Dios o hijo de Dios o parte de la Trinidad que nosotros conocemos. Pero estamos aquí viendo específicamente de que el nombre que fue en el Antiguo Testamento se le iba a dar era el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra de forma corporal, era Dios que había descendido con nosotros, y por eso ya en Isaías se le llamó Emanuel. Esta es una prueba del carácter divino y también del hecho de que Jesús también es Dios. Si nosotros vemos el libro de Isaías 9:6, también podemos ver algo que nos habla de quién es este Jesús que nos lleva a nosotros. Y dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Recordemos que para hablar de Dios, el otro nombre o uno de los nombres que se le da es de Padre, ¿verdad? Y aquí se indica que de un niño que nos es nacido, y podría anotar Isaías 9:6, este es un versículo que indica de que de este niño que nació se llamó su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y con eso estamos
reafirmando el carácter de Jesucristo, que solamente no es como Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Ya que cuando le preguntó también Felipe acerca de que cuando cuando veríamos a Dios, él dijo, pues, ¿qué pasa? ¿No? Parafraseando, dijo, pues si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, esto de aquí nos sirve a nosotros para entender el carácter de Dios y de Jesucristo como parte de la Trinidad, donde tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma validez y el mismo nivel y la misma sustancia divina en la cual se manejan. Entonces, entendemos ya esta parte muy claro. Podemos a nosotros defender la divinidad de Jesucristo y no solamente con estos versículos poderlo decir, porque habría muchos más, y dar a entender a las personas de que pueden adorar a Jesucristo, porque Jesucristo también es Dios, como lo es el Dios Padre y el Espíritu Santo, como las tres personas que forman la triunidad del Dios verdadero que nosotros tenemos. Era necesario que Dios enviara a su Hijo y que este Hijo tuviera una experiencia carnal para poder vencer el pecado de forma clara y específica. Era necesario que fuera tentado y era también necesario que pudiera llevar él de forma corporal y también espiritual todos los pecados que, aunque nunca él los cometió, los sufrió por las consecuencias del pecado de nosotros. Ya que la cruz que él sufrió, que él vivió, fue la consecuencia del pecado que nosotros cometimos, porque él no cometió pecado, pero tuvo que pagar y quiso pagar la consecuencia de nuestros pecados. Vemos también que Se escucha entrecortado. No, ¿perdón? Dime. Se escucha entrecortado, no se entiende muy bien. Bueno, no sé si ahí podemos un poquito más, no sé si ahí estamos mejor para poder entender. Creo que es la señal de ustedes. Se está escuchando entrecortado, ñaño. Ah, ya, pero yo sí les escucho bien. Por momentos se frisa lo de ustedes. Por momentos se frisa. Ahí algo se te escuchó, puedes continuar. Ok, bueno, entonces vemos nosotros otro ejemplo que tenemos cuando vinieron pues los llamados magos del Oriente, que no se especifica cuántos fueron. No se dice, la costumbre dice que fueron 3, pero realmente no sabemos cuántos fueron. La Biblia no los indica. Quizás esta idea de que fueron 3 magos que vinieron acá, o sabios del Oriente, está por el hecho de que entregaron 3 regalos. Entonces se cree que de pronto al entregar 3 regalos eran porque eran 3 personas y cada uno entregaba un regalo diferente. Pero lo que sí es claro es que ellos vinieron o estuvieron en Belén para adorar a un rey que había nacido. Entonces, un rey que había venido de la genealogía de Abraham y que había continuado con la genealogía, con el rey David, con el rey Salomón, hasta ir llegando a José. Ahora, esta visita de los magos dan a entender que todas las personas tenemos que adorar a Dios, que tenemos que dar lo mejor que podemos hacia Él. Y eso es muy importante poderlo entender. Bien, entendemos, según Mateo, también entendemos según Mateo, que habla de Herodes, que siente envidia de este Dios naciente, al cual inquiere poder destruirlo de alguna manera.
Entonces entendemos que este Herodes que hace un asesinato de los niños menores de 2 años, calculando la edad que tendría el Cristo al momento de haber estado recibiendo la invitación de los Reyes Magos, entonces sabemos también que cuando estuvieron los Reyes Magos, ya el niño ya tenía una edad aproximada a 2 años. No fue un hecho que aparece comúnmente de que Jesús todavía está en el establo, todavía está ahí cuando recibe la visita de los Reyes Magos. Y esto no sucede porque cuando los Reyes Magos llegan a la casa donde está María. ¿Ok? Entonces, es lo que nosotros podemos estar viendo acerca de que este Jesús y los que lo siguen van a ser objeto de persecución de alguna manera. Pero ¿cuál fue el objeto de venir acá, Jesús acá a la tierra? Porque no es solamente el nacimiento de un rey terrenal o el nacimiento de un sanador o de alguien que podía ayudar a la sociedad, como podemos ver muchas personas que han nacido y que han traído beneficio a la sociedad, al mundo, con su vida ejemplar o con sus obras. Pero este Jesús va más allá porque el objetivo de él es acercar el reino de los cielos a las personas para que puedan ser salvadas de la condenación a la cual todos estamos o estábamos en un momento, pues, llamados a cumplirla. Entonces, en el capítulo 3 de Mateo, nosotros vemos la entrada de un personaje Una correa que no te vas a dejar tranquila. donde hablamos de Juan el Bautista, perdón, o Juan el Bautizante, en el capítulo 3 del versículo 1, y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, fue exactamente la misma frase con la que Jesús empezó a predicar en su evangelio. Porque nosotros vemos en el capítulo 4 y en el versículo 17 de Mateo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué estos hombres que no tenían o no estaban juntos en la predicación, inclusive Juan el Bautista empieza a predicar sin conocer de Jesús físicamente y Jesús empieza su ministerio ambos con el mensaje evangelístico de arrepentimiento? En la actualidad no se predica mucho ese tema de arrepentimiento porque el arrepentimiento en sí molesta a las personas. Y sabemos que es algo que se está un poco dejando de lado. Pero el evangelio no puede prescindir de frase de llamar al arrepentimiento o al cambio de vida para que la persona deje su vida pasada, su comportamiento y que abrace una nueva forma de vida, abrace una nueva forma de poder cambiar y aceptar a seguir a un Dios diferente. Que recordemos nosotros que cuando una persona no ha conocido a Cristo, no lo puede seguir. Al momento de que empieza a seguir a Cristo, entonces sigue a alguien que tiene unas formas de vida diferente y se llama pecado por pecado. Por eso es importante, es vital
poder llamar a las personas al arrepentimiento, a entender las dificultades y problemas que ha tenido y empezar y cambiar de vida aceptando un nuevo estilo de vida para poder vivir. Entonces, también nosotros vemos en el mismo capítulo 3, en el versículo 8, donde habla Juan el Bautista, dice aquellos fariseos y saduceos que venían a bautizarse. Aquellos fariseos y saduceos les gustaban hacer demostraciones públicas de la fe, aunque no fueran del todo sinceras. Y también hoy en este mundo vemos muchas demostraciones públicas de fe o de actos humanos de buena, digamos, actos que se ven aprobados por las personas cuando se ven dando o dando cosas a gente necesitada, haciendo buenas obras y sobre esas buenas obras crear pues una publicidad sobre ellas. Y cuando fueron estos fariseos a que sean bautizados por Juan el Bautista, Juan el Bautista indica en el versículo 8 del capítulo 3, dice pues, y voy al 7 antes, dice, al ver él que todos los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos que vuelve Juan el Bautista a indicar de que no podría haber un cambio sin un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede abrazarse a Cristo. Por una emoción o necesidad no se puede volver una persona a Cristo. Tiene que haber arrepentimiento verdadero de su vida pasada, un cambio de dirección para poder ingresar a tener una nueva vida o un nuevo nacimiento como indicaba Cristo. Entonces es importante poder manejar aquello. Entonces a nosotros nos indica Jesús que Él requiere que para que las personas se puedan acercar al reino haya un arrepentimiento. Y también empieza su ministerio y empieza con el Sermón del Monte, que lo vamos a repetir, a hablar acá muy brevemente porque es una enseñanza también muy profunda, pero es bueno reconocer que Jesús empieza a indicar cuáles son las nuevas reglas que maneja este nuevo reino, porque el reino de los cielos no es igual a los reinos de la tierra, ni tienen las mismas leyes, ni se manejan de la misma manera. Por eso que cuando en el capítulo 5 del Sermón del Monte, viendo la multitud y ya abriendo su boca les enseñaba diciendo, ya va en primer lugar de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿qué es esto de ser pobre en espíritu? ¿Qué significa? Y viendo las predicadores como MacArthur y otros, pude entender que ser pobre en espíritu requiere reconocer la pobreza espiritual que nosotros tenemos antes de conocer a Jesucristo. Indicar y tener un conocimiento claro de que nosotros espiritualmente estamos caídos y perdidos antes de conocer a Cristo. Por eso es que la primera bienaventuranza de pobres en espíritu, cuando uno tiene conciencia de esta pobreza espiritual, puede buscar el reino de los cielos. Quien cree que está rico muy espiritualmente, no necesita de Dios, no busca a Dios y en la puerta del reino de los cielos está cerrada para él. Porque no siente que necesita de Dios
Y hemos conocido personas que cuando le preguntamos, dicen que su justicia es suficiente y que realmente ellos viven a su propia manera y con su propia regla y realmente no necesitan de Dios. La segunda bienaventuranza que habla es aquella de que los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el mundo actual de la tierra, se busca a las personas no llorar y que más bien son alegres y los que ríen y los que siempre andan felices y que ellos se indican de que son felices. Pero aquí vemos que dice, bienaventurados los que lloran, y en el mundo terrenal esa palabra tiene un contrasentido. Porque bienaventurado significa feliz o muy feliz o doblemente feliz. ¿Y cómo puede ser feliz aquel que llora? Pero indican que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Al final de los días, al final de los tiempos, cuando el reino de los cielos se establezca completamente, seremos consolados de todas las lágrimas que hayamos tenido antes. Por eso es más importante el final que el principio. También vemos en las Escrituras que nos indica Jesús que es mejor que estén los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Entonces, los que lloran serán asimismo consolados. Entonces, estamos hablando de un Dios no de tiempo, no de justicia temporal, sino que al final de los tiempos ajustará todas las cuentas y la justicia de Él prevalecerá. Hoy estamos en el tiempo de la justicia de Dios, estamos en el tiempo de la gracia de Dios, estamos en el tiempo de la misericordia de Dios, pero llegará el tiempo de la justicia de Dios, donde todas las cosas serán reveladas y serán puestas en orden definitivamente, como vemos en Apocalipsis. Bienaventurados, dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí vemos también otro contrasentido con el reino de la tierra. Aquí, bienaventurado no es el manso, sino aquel que sea más prepotente, aquel que sea más avispado, como dicen, porque ese es el que logra las cosas mucho más rápido. Pero mientras el reino de los cielos habla de que serán los mansos aquellos que recibirán la tierra por heredad y no serán ni los violentos, ni aquellos que despojen a otros, sino aquellos que han esperado con paciencia y con tranquilidad, no respondiendo el mal con mal, ni violencia con violencia, sino siendo mansos aún las presiones de otros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso también nosotros lo podemos ver efectivamente, de que la justicia de Dios se establecerá al final de los tiempos. Dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Nosotros vemos en la oración modelo, cuando Jesús nos enseña a orar en el capítulo 6 de Mateo, entonces, y el versículo 14 dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos cómo Jesús nunca, ni la palabra nunca se contradice. Los misericordiosos alcanzarán misericordia por causa de que no juzgaron ni condenaron, y entonces Dios tampoco va a tomar en cuenta las ofensas que nosotros hemos causado si somos capaces de perdonar a aquellos que también nos han ofendido, ya que Dios
ha recibido muchas más ofensas de nosotros por causa de nuestros pecados. También nos indica dentro de esta bienaventuranza que nos habla de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No puede ver a Dios con el corazón humano. Que en la palabra nos indica de que la vista es la lámpara del alma, del corazón. Y un ojo malo solamente es producto de las tinieblas que hay dentro del corazón de la persona. Es por eso que cuando nosotros tratamos de leer la palabra, estamos limpiando nuestra vista, nuestro corazón, perdón, para de esa manera hacer como se le llamó a David, que tenía un corazón conforme a Jehová. Pues de aquello también nos indica que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recordemos que Jesús nos indicaba de que él era manso y humilde de corazón. También nos indicaba que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mucho se está predicando acerca de que una persona que acepta a Cristo, pues empieza a vivir una vida de mucha felicidad terrenal y temporal. Se habla de que las puertas de los cielos se abren, de que vienen bendiciones, de que vienen muchas cosas positivas, de que se decretan situaciones, y eso no es lo que nos indica la palabra de Dios. Si nosotros vemos la vida de Pablo, fue mucho mejor en lo terrenal antes de conocer a Cristo que después de conocerlo. La semana pasada que hicimos un estudio de Pablo, nosotros pudimos entender que antes de ser confrontado con Cristo directamente, Pablo tenía una vida de privilegios, tenía una vida de reconocimiento y una vida económicamente estable, y también tenía mucha fama por ser fariseo, por ser observador de la ley, por ser una persona que tenía pues una fama de ser justo, de seguir la ley y también ser ciudadano romano. Pero él deja todo esto y lo da por basura, según la Biblia, por seguir a Cristo, y a pesar de que sufrió una serie de situaciones, persecuciones, muchas veces apedreado, dado por muerto, etc. Sin embargo, la gloria postrera fue mucho mayor que la primera, ya que en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre lo sacó adelante y pudo, y es de hecho uno de los personajes o héroes de la fe bíblica, porque a pesar de pasar situaciones muy difíciles en todo ese tiempo hasta el último momento de su vida, nunca perdió el gozo, y Dios se demostró en su grandeza, sacándolo de todas las situaciones difíciles que les tocó vivir en el caso de Pablo. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta muy bien las prédicas que se dan en la actualidad acerca de que el mundo va a venir y que va a estar muy bien. Nosotros vemos por Apocalipsis de que el mundo no va para bien, de que la maldad aumentará, de que habrá guerras y rumores de guerra, pero aún en medio de ellas, Dios siempre estará contigo. Aún en medio de las persecuciones, Dios está con nosotros y nos sigue adelante y nos saca de las dificultades por causa de creer en aquel que nos salvó en este caso. También nos indica la palabra que nosotros debemos ser la sal de la tierra, y se refería a la sal de la tierra porque la sal se utilizaba como un preservante. En esa época no existían las refrigeradoras que ahora tenemos, ¿verdad? Ahora, bueno, pones la comida en la refrigeradora, pues, y se preserva en la refrigeradora. Pero lo que se usaba en ese momento
era la sal para preservar la carne. ¿Ok? La sal era un preservante. Entonces, si esto de aquí es una simbología, y voy a la lectura del versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, el evangelio no debe ser diluido, y los que llevamos el evangelio no debemos dejar que la sal deje de salar. Cuando no mencionamos el evangelio completo y mencionamos un evangelio fácil, un evangelio lleno de seguridad, de prosperidad, de alegría, de cero problemas, no estamos dando un evangelio real, porque la verdadera bendición que tenemos en el evangelio, es que... Hola, tío. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Escuchen atentos. Nenito, ¿puedes repetir la cita bíblica? Ya, ¿Puedes repetir la cita bíblica? Mateo 5, versículo 13. Ya, estaba perdida. Ya, sí, estamos en el libro de Mateo, básicamente en el libro de Mateo. Sí, sí. Entonces, ese es el punto, hermanos. Si somos sal de la tierra, es salar, y la sal preserva y purifica también. Si usted tiene una herida y en la herida se pone sal, ¿verdad? Pero le va a ayudar. Puede preservar la corrupción de la carne poniéndole sal. La verdad se la podía tener. Dura mucho más. Sal de la tierra se refiere a nosotros. Nosotros. Por eso dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Somos los encargados, en este caso, de sazonar el entendimiento de las personas, mostrando verdaderamente el evangelio del arrepentimiento del reino, aunque incomode, aunque pique, aunque moleste, pero será para salvación de quien lo acepte. Por eso es la sal de la tierra. Es un preservante natural. ¿Sí se entiende? Ok. Pero también, como somos la sal de la tierra, también debemos ser la luz del mundo. Y dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si bien es cierto, nosotros somos cartas abiertas, debemos ser luz en medio de la oscuridad. La oscuridad que trae en las personas. ¿Qué pasa cuando se va la luz en toda la cuadra o en toda la ciudadela? ¿Qué pasa cuando sucede? ¿Qué sucede cuando se va la luz de repente y es de noche? La oscuridad. Sí, viene la oscuridad. Hay algunos que se asustan, los niños se asustan, ¿verdad? ¡Ay, se fue la luz, papi! ¿Dónde está? ¿Dónde? No. Uno va a buscar y corren a prender una vela, ¿sí o no?
¿verdad? Bueno, ahora ya es el celular, pues, El ¿no? celular. Antes era la vela, pues, ¿no? Ahora es el Ahora es el celular. celular. Entonces, mira, daba temor, ¿no? Ir por un lugar y dice, uy, está oscuro. ¿Quién entraría sin temor y sin una luz a una caverna que esté totalmente oscura? Porque uno no sabe qué puede haber ahí. Dios nos manda a que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Fe en medio del temor. Esperanza en medio de la desesperanza. Amor en medio del odio. Tranquilidad en medio de la inquietud. Certeza en medio de la duda. Luz en medio de la oscuridad. Repite lo último que no se escuchó. Ok, les indicaba de que cuando Dios nos dice a través, y Jesús nos habla, de que somos luz, nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Sí? Debemos ser lo contrario. Parece, no sé si el teléfono, tu teléfono se apaga y se prende, Guillermito, como que se va y se viene. ¿Sí me escuchas ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Ya, entonces yo les indicaba esto, ¿no? Que debemos llevar la luz a la oscuridad. Y es costoso a veces llevar la luz a la oscuridad. Porque ¿qué es lo que hace la luz? Si un cuarto, por ejemplo, está oscuro y usted lleva la luz allá, ¿qué hace la luz? Aclarece, resplandece. Y muestra todo lo que hay. Así es. Y si la luz llega y ahí hay cosas que están feas, sucias, que cuando estaban en oscuridad no se No veían. se nota. Por eso es que cuando uno lleva la luz del Evangelio, muestra las iniquidades y la maldad del hombre y eso molesta. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Entonces, pero el Señor nos envía a hacer luz, a llevar luz, a saber e indicar de que las cosas no están bien, pero pueden mejorar en la persona, que es necesario un cambio de vida. Si no hay esa urgencia hacia los demás, si no llevamos la luz de la Escritura, porque recordemos que se habla que se habla del Evangelio, ¿verdad? Acerca de una lumbrera también que nosotros tenemos. Entonces, debemos llevar la luz y que la luz no debemos esconderla debajo de un almud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz está hecha para ser mostrada, no para ser escondida. Y en eso tenemos que tener claro de decir a todos y profesar nuestra fe a todos sin nadie o sin distinción de persona, sino que a todos decirles quién y a qué reino pertenecemos. Entonces, Jesús vino a cumplir verdaderamente la ley y Jesús nos vino a hablar específicamente de este evangelio, porque Jesús vino a demostrar que era posible que el hombre se pueda salvar a través de creer en lo que él vino a hacer acá a la tierra. En la actualidad se está tratando de desmerecer la figura de Jesús, el Cristo. Se está tratando de alguna manera de opacar un poco y si nosotros no podemos demostrar con la palabra de que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos verdaderamente encontrar el camino a la vida eterna, porque Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través mío. Entonces nosotros
no estamos hablando del Evangelio. En los tiempos actuales hay que ir directo hacia las personas e indicarles que no existe otro camino, ni no es que todas las religiones llevan a Dios, de que Jesucristo no es una religión, sino que es una persona que vino acá a representar a la humanidad para ser condenado aunque no hubiera cometido ningún pecado y pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar en la cruz. Y por causa de eso y en agradecimiento a aquello, podemos empezar a vivir una nueva vida sabiendo que tenemos una vida eterna que nos espera porque Él pagó el precio. Entonces, la figura de Jesús debe ser exaltada en este sentido para que las personas puedan entender que no hay ninguna otra figura, ninguna otra persona que pueda haber sido llamado como es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino y se corporizó acá. No es que empezó su nacimiento desde el momento en que se nació de María y del Espíritu Santo, tenía ya una preexistencia divina, como vemos en Juan 1. Vamos nosotros a Juan, al Evangelio de San Juan. Él indica en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí se habla de que el verbo fue hecho carne. ¿Sí? El verbo fue hecho carne. Entonces, Jesús ya tuvo una preexistencia desde el inicio, desde la eternidad de los tiempos. Él y el Padre eran uno. Y Jesús vino aquí a ser carnalizado, a tener un cuerpo físico para él poder entender y sufrir y pagar, ser el sacrificio correcto, adecuado, de forma clara y específica, no espiritual, sino carnal, y sufrir como hombre las consecuencias del pecado de toda la humanidad. Por eso es que tuvo que hacerse hombre, tuvo que tener sangre y esa sangre tuvo que ser derramada porque era el precio que Dios estaba requiriendo para su justicia. Y como indica en la palabra, esto Dios lo hizo por amor. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio que tenemos que decir a las personas. Esa es la realidad. Porque nosotros, no teniendo ningún merecimiento, siendo reos y condenados desde muerte, según Génesis 15, 6, 5, que continuamente pensamos el mal, o en Génesis 8, 21, que desde nuestra juventud estaba nosotros en el mal, el hombre nace con pecado. El hombre nace con el pecado. No es que nosotros porque pecamos somos pecadores. No, porque nacemos pecadores, cometemos pecado. Porque el pecado está en nuestra naturaleza. Por eso, cuando venimos específicamente
a Jesucristo, Él cambia, el Espíritu Santo, nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza caída ahora ya va cada vez más en disminución para que vaya creciendo la nueva naturaleza, y lo que antes nos molestaba o reaccionábamos de una manera carnal, ahora lo hacemos cada vez más de forma espiritual. Y eso va y cambiando, y como lo indicaba Santiago, eso es las obras que son producidas por la fe en Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos que Entonces, cerrando este capítulo, podemos entender el amor de Dios y la organización del plan divino de Dios, que estuvo escondido durante todo el Antiguo Testamento, esperando a que las cosas sucedieran y los planes de Dios sucedieran, y que empezara este plan de redención con el nacimiento de Jesús, y que se completara el plan con la muerte y resurrección de Jesús. Porque Él tenía que morir y tenía que resucitar para de esa manera poder demostrar que Él, siendo de esa manera Él, todos nosotros lo íbamos a hacer en el tiempo venidero. Porque una vez estaremos en la muerte y después la vida eterna, sea para salvación o sea de condenación. Es lo que nosotros podemos analizar verdaderamente, ¿no? Entonces, es lo que el Señor nos indica. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar ahora por cuestiones de tiempo. Este estudio de Jesús es muy vasto, como ustedes apenas hemos llegado un poquito al tema, pero la idea que tenemos es de ir conociendo y profundizando cada vez más a este Jesús que predicamos, ya que si no tenemos, dime. No, quería decirte si el tema de hoy se queda grabado y tú nos puedes pasar, o esto no se graba. Sí, lo estoy grabando ahora, lo estoy grabando. Y Y el primero también lo grabaste. El anterior no, pensé que lo estaba grabando, no, ahorita sí. Bueno, entonces sí, lo puedo enviar posteriormente. Sí, pero bueno, el anterior enviamos la presentación en PowerPoint donde estaba todo. Acá preferimos hacer en esta Claro. de hoy para que se lo pueda ver, pero sí, lo estoy grabando y lo vamos a poder rescatar para subirlo a YouTube, y les envío solamente el link para de esa manera no les pueda generar espacio Claro, sería en el bueno, celular. Lo voy a subir en el porque link. hubo muchas opciones. Ya, correcto, para que ustedes lo puedan compartir sobre el tema. Ok, bueno, oremos. Sí, porque hubo muchas interrupciones. Ok, muy bien. Bueno, oremos entonces. Sí, Guillito, no te veo. Ya, muy bien. Ya, ok. Señor, gracias por esta oportunidad para poder estar aquí juntos, compartiendo tu palabra y en tu nombre que hemos estado para conocerte a través de tu bendita palabra. Gracias porque nos has dado el tiempo para poder realizar, y aunque sabemos que tan vasto es el conocimiento de tu palabra y tan rico, y de una riqueza enorme e infinita tu grandeza y tu misericordia, Señor, aspiramos con estos estudios empezar a conocerte un poquito más, para amarte más, saber del inmenso amor que tú has tenido por nosotros. Te pedimos, Señor, y que nos guardes todos los que estamos aquí presentes, y a las familias y a las personas que conocemos y que también
están en nuestra mente para que tú pues sigas manifestando ese caudal de misericordia que tienes por nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados de hoy, de aquellos que no, quizás han estado en nuestra mente o a que hemos pecado también inconscientemente o por omisión. Perdónanos, Señor, por causa te lo pedimos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y también, Señor, pedimos que nos sigan dando fuerzas para manejarnos en estos tiempos difíciles, donde este mundo está cada vez más complicado, pero sabemos, Señor, que en medio de la oscuridad, tú siempre haces resplandecer la luz de tu gracia y de tu bendito evangelio, Señor, que es poder de salvación. Gracias, Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Ok, bueno, saludos para todos por allá. Me da gusto verlos. Esperemos si Igualmente, ñaño. podemos ir y para la próxima semana, si Dios quiere, hagamos otro Zoom y podamos invitar a más miembros de la familia que se puedan ir conectando este tiempo, ¿no? Eso. Ya, ok. Bueno. Porque tú le estás pasando también este link a otras personas, a otros hermanos, ¿o no? Sí, sí les he pasado a, por eso en el grupo de los subí para que puedan estar todos. Pero sí, a otros hermanos también, algunos me dicen que por horario no han podido estar en esto, pero lo importante es que como indica la Escritura, donde dos o más estemos en el nombre del Señor, Él está aquí presente. Amén. Que nosotros podemos esto enviárselo a otros para que también puedan ver un poco más acerca de la palabra. Ok, así que gracias por la oportunidad, que estén muy bien y pues ahorita aquí ya me voy a ver si como algo también que ya me dio hambre y nos vemos en otro. Ñaño, gracias por todo. Chao, que Dios me lo bendiga. Gracias, Amén. 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 Chao, ñaño. Chao. Chao.